So dirti se finisce, forse siamo ad una svolta, se al di là di quella porta c'è una stanza immaginaria dove l'aria era chiusa nel respiro di noi due. Siamo stati Hola, soy Pablo Buniac y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Canto Psicofísico en vivo. Canto psicofísico es la conjunción de muchas disciplinas, corrientes, escuelas y áreas en las que la voz cantada encuentra su lugar. Como cantante y profesor de técnica Alexander, estoy interesado en abordar el canto como una actividad que involucra nuestra totalidad. Es decir, todos los fenómenos que pasan tanto por el cuerpo como por la mente del cantante o el profesional de la voz. Con invitados expertos en su disciplina, hablaremos de todo esto y mucho más en este ciclo de conversaciones llamado Canto Psicofísico en Vivo. Muy buenas tardes. Hoy empezamos unos minutos más tarde porque tuvimos unos inconvenientes técnicos, ya les vamos a contar. Y bueno, les doy la bienvenida. Son las 5:05 en México, las 7:05 en Argentina. Y hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, me interesa muchísimo, que es el trabajo que tenemos los maestros de canto con las personas con algunos problemas de afinación y personas con problemas de ritmo. Y para eso tenemos a una experta. Vamos a conversar con Leonor Vila. Leonor es licenciada en psicopedagogía con especialización en creatividad y en sociedad y cultura contemporánea. Es profesora en psicología, pedagogía y filosofía, estudió dirección coral, canto y composición, es además cantautora, es investigadora, escritora y psicopedagoga musical y desde 1980 trabaja con desafinados, desentonados de manera grupal e individual y ha creado una metodología específica para la enseñanza del canto para personas con problemas de aprendizaje musical y le vamos a dar la bienvenida a Leonor. Hola, Leonor. Los que echaban de los coros, los que echaban de las peñas, todos ellos son los que yo me dedico. Sí, bienvenida, Leonor. Y teníamos un problema, les vamos a decir. Estábamos acomodando la luz para que vernos mejor y lo logramos. Se ve perfecto. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Ustedes saben que en este espacio la idea es conversar, no es un formato de entrevista como tal, sino que es una conversación sobre un tema que nos detona tanto a Leonor como a mí, en este caso el de las personas desafinadas y disrítmicas, y sabemos que hay mucha gente que ve estos videos que son maestros de canto y quizás hasta personas desafinadas o disrítmicas. Entonces, hola Leonor, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, Pablo. No, es un placer y creo que le vas a aportar un montón de elementos, vas a abrir una ventana para toda esta gente que tiene el trabajo, bueno, como maestros de canto nos pasa muy seguido, ¿no? De cómo lo abordamos y generalmente uno lo hace como intuitivamente, porque nadie nos enseña cómo trabajar con desafinados,
Pero lo interesante es que tú ya has hecho un camino de muchos años en esto y al punto de desarrollar tu propio sistema. Entonces, yo quiero empezar así en calientito diciéndote, preguntándote lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre, para la gente que quizás no sabe, yo creo saber la diferencia, pero entre desafinados y desentonados? Muy buena pregunta, porque todo el mundo piensa que son desafinados. En realidad, los desafinados son un 10%, mucho menos que los desentonados. El desafinado no tiene idea de lo que es la estructura de la melodía, no puede seguir el dibujo, lo que dicen algunos psicólogos alemanes, la Gestalt, la estructura de la forma, ¿no? Sí. Prácticamente hablan y cantan igual, siempre en tonos graves, y hasta pueden cambiar el dibujo, o sea que son compositores en potencia en realidad, porque hacen otro dibujo cuando lo pueden hacer. Claro. Y el desentonado en realidad puede mantener la gesta, el dibujo de la canción, pero se va de tono. Ajá. No tiene idea de la tonalidad, puede cantarlo en otra tonalidad o empieza bien y después en los agudos ahí ya empieza a cambiar las notas, los agudos especialmente se da, y en realidad hay varios tipos de desentonados, ahí sí, podemos hacer una clasificación. Ajá. Está el que puede darse cuenta que desentona pero no le sale. Ajá. Está el que no se da cuenta que desentona y no le sale también. Las dos cosas. Y también hay como algunos que desentonan más que otros. Ahí sí hay una variabilidad bastante marcada. Y en realidad también podemos ahora, se avanzó tanto. Yo cuando empecé con esto, hace 40 años atrás, pasó, cuando empecé a trabajar profesionalmente con esto y a investigar, bueno, no había nada de lo que hay ahora, los mapeos cerebrales, resonancias, era más intuitivo todo. Ahora sí ya se sabe, por ejemplo, que el área de la música está en la misma área que el aprendizaje de un segundo idioma. O sea, que la gente que puede aprender un segundo idioma sin dificultad va a poder afinar, aprender esas pequeñas desentonaciones fácilmente, tienen mejor pronóstico, digamos. Ajá. Los que dicen, no entiendo nada, no puedo hablar otro idioma, ahí tienen un poquito más de dificultad. Pero igual todos pueden aprender a cantar, aún los desafinados, todos. Hay una esperanza para los profesores y para los desentonados del mundo que unidos, yo les digo. Qué hermoso, Leonor, pero una cosa, una duda me surge. Entonces, o sea, hay gente que congénitamente puede tener más facilidad para desentonar o para entonar y como una causa ya de nacimiento en el cerebro. No. Es muy buena pregunta. Justamente no. Ah, ok. No es una característica con que muchos nacen en esa región del cerebro. No, tampoco. Es más complejo y más interesante. A ver, si una persona no nació sorda de nacimiento, sí, tiene todas las posibilidades de poder cantar. Ah, muy bien. A nivel biológico, ¿no? O sea que ese sería el único real impedimento para... Real. Sí, Ajá. sí, pero por ejemplo, en los primeros, el primer año de vida, cuanto más estimulación musical hay, dicen que ahora los neurólogos que ya están estudiando que a partir de los 4 meses el oído ya en gestación, el bebé adentro de la panza ya puede escuchar. O sea que se puede hasta poner música a partir de los 4 meses que ya produce efectos maravillosos. Y en general hay un problema más que tiene que ver con la identificación a veces con quien lo cuida, lo que se llama la función materna, dice Lacan.
Ajá, El que lo cuida, si es desafinado o desentonado, el chico por identificación, el bebé o el niño, va a aprender eso. Es un claro, problema más de aprendizaje. claro. Y Y a que veces está recibiendo hay problemas. esa primera musicalidad de alguien que a lo mejor tampoco era afinada, ¿no? Claro, que se va repitiendo o a veces las inhibiciones emocionales coayudan, pero no son causa de desentonación. Pueden ayudar y se resuelven fáciles cuando hay problemas o técnicos o emocionales. Pero los de aprendizaje temprano, yo como psicopedagoga, esto también lo puedo fundamentar, hay gente que le cuesta aprender algunas cosas porque tuvieron aprendizajes no con el caminito adecuado. Entonces quedaron como pozos en el camino. Entonces hay que ir haciendo, como dice Piaget, una construcción de esta inteligencia musical y ir trabajando como uno va aprendiendo históricamente desde que uno nace, ¿no? O sea, por ejemplo, lo primero tiene que ver con los dos tiempos, empezar con canciones sencillas, de pocas notas, como cuando uno era más pequeño, hacer todo un recorrido de nuevo, viendo dónde están los agujeritos. Claro, pensaba en, ahora que veía el título que pusimos al vivo, me pregunto, ¿la gente desafinada es necesariamente disrítmica o puede haber gente maravillosamente rítmica y sin embargo al afinar no es igual? Supongo que, bueno, el caso de los sordos quizás, ¿no? Sí, de nacimiento, los sordos. El desafinado, o sea, el que tiene más problemas de afinación, en general son también disrítmicos. Ujú. Porque lo primero que se aprende corporalmente es el ritmo. Es Claro. histórico esto. Mm. El hombre como especie, que el origen dicen que es en África, y en África justamente donde se desarrolló más el ritmo. Ujú. Es hasta fisiológico lo rítmico, tiene que ver con el latido del corazón, con los ritmos biológicos, con los ritmos de la naturaleza. Lo más básico es el ritmo, también en la música. Y los desentonados pueden o no tener problemas rítmicos, a veces sí, a veces no. Ujú. Y Leonor, ahora que justo veo preguntitas que hacen acá. Te voy a leer algunos comentarios. Eh, Alberto Macedo dice aquí presente. Hola Diego dice Alberto, aquí presente. Diana. Dice José Miguel Chávez Urbina. Buenas tardes, saludos cordiales desde Morelia, Michoacán, acá en México. Marcela Pietrokowski, Ay, abrazos. Marcela. Es Marcela, abrazos. Graciela Collane. Leonor Vila es una una genia, alumna mía, una alumna alumna de... mía. Son todos de la familia. Vanessa Sí. Gil dice, un placer escucharos. Desde España, Vanessa, cuéntanos. Dice Arte y Sonido, hola Leo, qué lindo escucharte, te dejo un abrazo, Andrea. Hola Andrea. Dice Diana Fernández, ¿cómo es que Leonor llegó a crear su sistema? 40 años de trabajo, 40 años de investigar, de leer, yo les voy a contar algo. Marcela Pietrokowski, que es una gran profesora de profesores, hace como 20 años que me dice, tenés que escribir tu libro para desafinados. Hubo otros directores de coro que me lo han pedido, mi profesor de dirección coral, Vivian Tausch, que también se lo dedico, el libro a Marcela también me lo pedía. Yo lo estoy escribiendo el libro, porque es todo un recorrido que al principio fue intuitivo. Yo empecé en la Escuela de Expresión Musical, que López Pucho era director, el de Lelutier, no sé si algunos lo conocen en España, en México ha ido Muy mucho Lelutier. conocido Lelutier en México, sí. Claro, bueno, y López Pucho es el único con formación musical académica, él estudió dirección orquestal y coral.
él es músico y él en esa época, en los 70, 76, 77, 78, tenían una escuela de coros y yo entro ahí a cantar en un coro y me forman para que empiece a trabajar con desafinados. Y ahí empiezo, que ellos trabajaban muy intuitivamente, muy seriamente, pero muy intuitivamente, porque era la época, 78, les hablo, 79. Sí. Y yo empecé a registrar todo lo que aprendía con ellos y empecé a registrar mis prácticas y empecé, bueno, ya estaba estudiando psicopedagogía, empecé a leer y a investigar y fui probando, investigando, estudiando, haciendo cursos, digamos, con mucha seriedad. Vengo de una familia de investigadores. Mi hermano es sociólogo especializado en música, es profesor en Estados Unidos hace 33 años. Yo empecé a los 6 años con la música porque a mi hermano le regalaron una guitarra, tenía 9, y yo me quedaba sentadita porque me fascinó. Pero pasa que yo empezaba recién la escuela, leer y escribir, entonces mi mamá no quería, que era la musical de mi familia, fue mi mamá, y ella quería que nosotros hagamos música. Mi hermano estudió 1 o 2 años, yo estuve 1 año, 2 años sentadita y la profesora me enseñaba algo ahí porque le daba pena. Mi hermano dejó y yo seguí. Así fue la historia. O sea que de toda la vida que yo hago música y aparte educación, porque a los 7 años ya tuve mi primer alumno, que era un vecino, le contaba a Pablo el otro día, que a los 7 años tuve mi primer regalo para el Día del Maestro, porque este vecino que tenía 5 aprendió a leer, a escribir, sumar y restar, que era lo que yo sabía. Entonces yo tengo una vocación docente muy temprana y de música también. Y fui sistematizando, registrando como hace un investigador. Registra, prueba, a veces salían las cosas, a veces no, pero yo escribía todo, lo que sí y lo que no. Y para este libro fue hermoso porque encontré mis apuntes y todos los grupos que he tenido, hasta fotos de lugares que he trabajado en el Centro Cultural San Martín, que es un lugar muy importante, Asociación Argentina de Actores. He encontrado fotos, los registros de mis clases. Fue un volver a vivir escribir este libro. Tengo registros desde 1979. No lo podía creer. Fue un viaje este libro. O sea que has hecho el puro método científico, ¿no? Totalmente. De observación, sí, apuntar, anotar, prueba, error, supongo que mucha prueba. Corroborar, refutar, exactamente. Dice Silcar, es una genia. Dice Marcela, salutations. Salutation. Dice Genaro, a ver, una pregunta, Leo. Saludos desde Argentina, un tema muy interesante. ¿Es importante trabajar desde que el niño se inicia al habla? La música, decís, sí, cuanto más temprano, yo empecé a los 6 años a estudiar sistemáticamente, pero ahora se empiezan a enseñar desde chiquitos, de 2 años, 3 años, el lenguaje musical no tiene contraindicaciones a ninguna edad. No, y esto que decías, que incluso dentro de la panza ya el niño puede percibir, ¿no? Y puede empezar a educar su musicalidad de manera casi sin notarlo. Por ejemplo, estos niños, yo tengo una amiga que tiene 2 hijos, ella es norteamericana, el marido mexicano, y sus 2 hijos hablan los 2 idiomas desde que nacieron, ¿no? Entonces, esta facilidad de estos cerebros recién nacidos de poder estar aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo sin ningún problema. Encima son los 2 músicos, los papás, así que todas las facilidades para desarrollar esa parte del cerebro que mencionabas, Leo. Dice Vanessa, yo estoy ahora embarazada y estoy estudiando y leyendo mucho sobre el oído en el vientre materno, el sonido intrauterino. Creo que si estimulamos el ritmo y la música desde que estamos en el vientre. Perfecto, es muy placentero para ambos, para la mamá y para el bebé. Dice otra cosa, Vanessa, saldrá... es que continuaba. Creo que si estimulamos el ritmo y la música desde que estamos en el vientre, saldrán bebés más afinados y entonados. El sonido viaja a través de la columna vertebral y todos los huesos del cuerpo de la madre. Es fascinante, exactamente. Es fascinante y aparte se descubrió que gente con Alzheimer, o sea que en la última etapa de la vida, no solo en la primera, o con problemas
serios cerebrales, digamos, recobran el lenguaje a partir del canto, porque el área del canto está en otro hemisferio cerebral que el área del lenguaje. Entonces se puede llegar a recuperar el área del lenguaje a partir del canto. Y en enfermos con problemas en coma, yo tengo un ejemplo de un amigo violinista que estuvo 1 año en coma, que pensaron que no iba le tengo que operar del cerebro, estuvo 1 año en coma y le pusieron música y se sabe que también eso ayuda a la sanación. O sea, en todas las etapas de la vida, la música no tiene contraindicación. Qué bueno. Bueno, no sé si viste, Leonor, un documental que se llama Alive Inside, que estuvo en Netflix un tiempo, que es sobre un asilo de ancianos y un equipo de médicos van con los iPods y les ponen música a enfermos, o sea, viejitos ya muy seniles, ¿no? Ya muy mal de la cabeza, que están ya perdidos, y empiezan a despertar esa parte del cerebro musical de cuando les ponen música de cuando eran jóvenes y ellos enseguida recuerdan su música, hasta la pueden cantar incluso, ¿no? Entonces es un poco lo que estás diciendo. Sí, yo tuve un caso de una persona, tenía 60 años cuando vino, que había perdido su idioma, digamos, el castellano, porque ella era su idioma natal era el francés. Y había tenido un problema muy serio, familiar, se había suicidado un hijo y había dejado de hablar, no hablaba hace 1 año. Y como ella había cantado cuando era joven, pensaron que le podía llegar a hacer bien cantar. Y volvió a recuperar primero empezó a cantar en francés y pudo volver a sonreír y pudo volver a sentir algo de placer y contacto con la vida. Y después recuperó el idioma castellano. Qué maravilla. Es una maravilla. Estuve investigando un poco el tema de los desafinados y he encontrado que mucha gente que se considera a sí misma desafinada no lo es. Leí que leí un artículo de la BBC que habla que se hizo un experimento con estudiantes canadienses y se les decía que vinieran, que pasaran al frente los que sentían que eran desafinados, y que pasaron casi todos, y de esos todos en realidad solo un 25% tenía problemas de afinación, ¿no? Esto tiene que ver con que, Leonor, con una percepción nuestra engañosa. Es muy interesante lo que decís. A mí me pasa exactamente lo mismo. Viene gente y me dice, soy lo más desafinado que hay, que también es un lugar ser el peor en algo, es un reino, ¿no? Claro. Hay que dejar ese trono también, porque, digamos, tiene que ver con un lugar ya construido, que tiene que ver, en general, con aprendizajes tempranos o de familia de músicos. A veces el que no es músico siente que es desafinado en relación a los músicos. He tenido desentonados de familia de músicos también, varios. Ajá. O sea, y eran leves desentonados, pero ellos sentían que eran terriblemente desentonados. Sí, se da mucho porque la música es tan placentera, tiene tanto que ver con lo más profundo de nosotros, las emociones más profundas, que a veces poder conectarse con estas emociones hacen que nosotros sintamos que no podemos y entonces somos desafinados, que tiene que ver con otras cosas a veces, o el lugar que ocupamos en la familia en relación a los que sí hacen música, o cuando nos echaban de cuando cantábamos, no, vos no cantás bien, y quizás simplemente porque era una tonalidad que uno no llegaba, quizás eran otros problemas había, pero bueno, esas cosas van construyendo lo que llama la identidad, ¿no? A partir de todas esas identificaciones que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Sí, y esto bueno, que a ti te ha pasado y que lo que habla el estudio
también nos pasa, bueno, a mí me pasa mucho con alumnos que llegan diciendo que son desafinados, no, en mi casa me dicen que no cante, y ese es bueno, es uno de los miedos de los maestros de canto cuando tenemos que abordar eso, porque es un problema extra, ¿no? Que ya hay que empezar primero por lograr que se ubiquen en la melodía, que se ubiquen en la afinación, en los tonos, bueno, y cuando eso está bien, ya estamos como aliviados y podemos decir, ¿sabes qué? No eres desafinado, eso está bien, y pienso cómo, porque mencionabas esto del niño que de una mamá desafinada es lo que aprende, ¿no? ¿Y qué pasa con esos niños que la mamá no canta o no les cantaba de niños o... sí, o a lo mejor es afinada la mamá, pero no canta. O sea que, ¿de dónde? Porque una vez escuché esto de los papás como muy indiferentes o las mamás indiferentes que no arrullaban a sus bebés o no les cantaban, que también era como un motivo de que el niño pudiera salir con problemas de afinación. Sí, sí, también, digamos, la falta de musicalidad en el hogar o en realidad es tan difícil no tener acceso a la música porque, digamos, la radio, ahora están los canales digitales, mismo escuchar una publicidad en la televisión o, bueno, ahora se ve YouTube, en el cine. Música es muy difícil no haber escuchado nunca, por lo menos si vivimos en las ciudades. Es muy difícil no haber escuchado música. Uh-huh. Pero claro, todo lo que tiene que ver con el vínculo musical, que tiene que ver con los que nos cuidan, que es un lazo importante, el vínculo. Es muy importante el tema de los vínculos también. La música nos vincula con el otro, es una de las artes más sociales que existen. Uh-huh. Y socializamos mucho con la música. Exacto. Finalmente los niños están elaborando todo su sistema de lenguaje, ¿no? A través de las palabras, de la música, de lo que escuchan. Y aquí tengo un comentario. Dice Alberto, súper interesante la permanencia de la memoria musical, incluso en casos avanzados de Alzheimer o demencia. Pero no sabía la cuestión de la recuperación del habla desde lo musical. Qué interesante. Dice Valeria... Hola, Leonor y Pablo. ¿Cómo puede explicarse que haya personas que responden mejor a ejercicios vocales en una clase de canto introduciendo consignas lúdicas? Personas con problemas para reconocer el dibujo de las notas musicales, por ejemplo. Sí, sí, bueno, es uno de los ítems que los psicopedagogos trabajamos a través del juego. Lo lúdico saca el miedo de esta cosa inalcanzable que tienen las notas, justamente. Yo trabajo mucho, a ver si tengo acá algo para mostrarles. Graciela, que está ahí, mi alumna, estas cosas las debe ver. Yo trabajo mucho con esquemitas, con dibujitos, y ellos trabajar también lo visual. Trabajo mucho con juegos, yo juego mucho con mis alumnos. Jugamos a hacer adivinanzas, bueno, yo tengo ya muchos ejercicios, cosas que las que funcionaron las sigo aplicando, obviamente, tengo ya muchos. A mí me divierte mucho inventar ejercicios lúdicos, como me divierto, me sale fácil y me divierto toda la vida. He inventado, he escrito muchos libros sobre, digamos, de didáctica, con canciones, con juegos, me especialicé en recreación, soy especializada en creatividad. Yo me divierto, o sea, para mí no es, tengo que pensar un juego. Enseguida estoy jugando, yo juego con el otro. Y cuando vos te divertís como profesor, como maestro, el otro también se divierte. O sea, jugamos los dos, jugamos y nos divertimos. Y si no sale algo, yo soy la primera que me muero de la risa y el otro también se empieza a reír. Hay una frase famosa que dice, comedia es tragedia más tiempo. De poder divertirnos de lo que no nos sale. Poder jugar y dejar de que sea una tragedia eso. Y empezar, cuando vos te aflojas y jugás,
las cosas te salen mejor, porque hay un trabajo, está estudiado, que las neuronas se hace mejor sinapsis cuando vos estás relajado. Cuando estás tenso, no podés. Entonces, si te relajas, las cosas salen. Eso debe ser la respuesta, Valeria, ¿no? Que con consignas lúdicas hay personas que responden mejor a ejercicios vocales. Y sí, qué importante esto de rescatar lo lúdico, ¿no? Leonor, porque es algo que vamos perdiendo. Qué bueno que lo tengas agilizado, lo tengas entrenado, porque este tema del error, cómo estamos tan condicionados a el error, que no queremos cometer errores, todos queremos hacerlo bien, ¿no? Todos queremos hacer algo y encima queremos hacerlo bien. Y cuando siempre pienso en los niños que juegan, que no tienen todavía desarrollado ese sentido de deber y de responsabilidad, y ellos juegan entrando en ese canal de donde no hay ni tiempo ni espacio, y nada está ni mal ni bien en el juego. Entonces, es tan importante empezar a meter el juego en todo lo que hacemos, en nuestra vida, no tomarnos tanto las cosas en serio, ¿no? Sí, aparte es muy gracioso, porque cuando ellos me dicen, no me sale, digo, pero justamente si te saliera, no vendrías a aprender. Yo digo, si yo, cuando tenía 6 años, sabía ya leer y escribir, no iba a ir a la escuela. O sea, entonces ahí se dan cuenta que es absurdo ir a aprender algo y querer que te salga bien, claro, de una. O sea, tenés que, justamente es una construcción, el aprendizaje, como decía Piaget, el error constructivo. ¿Qué me dice el error del otro? ¿Qué me está marcando como hipótesis previa? Que cómo el otro está percibiendo, cómo está pudiendo construir, en qué momento está. Porque a partir de, si yo sé de eso, si sé pedagogía, puedo ir viendo qué hay detrás del error. No como una cosa de sancionar, como hacían los conductistas, el error, vaya al rincón, escriba 100 veces, no debo, no sé. Sí, sí. Estoy pensando en gente que tiene la capacidad de detectar cuando alguien desafina, pero ellos son incapaces de afinar. Esto tengo un caso muy cercano que es mi padre. O sea, él no puede, él detecta cuando alguien es desafinado perfectamente, pero él no puede afinar. ¿Se te ha dado ese tipo de casos, Leonor? Sí, lo que decía antes, que están los desentonados, que perciben pero no lo pueden reproducir, y los que no perciben. Esto, yo hago un paralelo con el caso de tu padre y muchos. ¿Viste cuando vos aprendés un segundo idioma? Que a veces entendés y no lo podés hablar todavía. Ajá, claro. Se entiende más, así, yo lo entiendo, claro, y no lo podés hablar. Es lo mismo, o sea que se necesita más aprendizaje para poder hablar. A mí me pasó con el inglés, que tengo mis sobrinos que son norteamericanos y mi hermano hace 33 años vive allá. Cuando tuve que aprender inglés, al principio yo entendía lo que me decían, no podía hablar. Entonces le pregunté a mi sobrino, tenía 4 años en ese momento, cómo había hecho él para aprender inglés, porque él había ido cuando tenía 1. Y me dijo, yo aprendí en el jardín de infantes, me dijo, jugando. Entonces yo le hice caso, lo llevaba al jardín de infantes a él y a la hermana, me iba a la biblioteca de la escuela Montessori, leía libros de jardín, de pocas palabras, escuchaba cuando jugaban los chicos y cuando ellos llegaban a la casa miraba dibujos animados con ellos. Y así aprendí a hablar inglés. Claro. Hice el mismo camino que hicieron ellos. Sí, sí, totalmente. Uno aprende más yendo al lugar también donde se habla ese lenguaje, no solamente estudiándolo, sino cuando uno se ve en la necesidad de comunicar en un lugar donde nadie habla español, ¿no? Por ejemplo. Y de a poco, hacer la construcción, como diría Piaget, de a poco. Sí, o sea. Exacto. Leonor, te voy a leer otro mensajito. Qué interesante la relación del canto y el aprendizaje de idiomas. Sí. Lo percibí en las clases de fonética. Sí, ahora se sabe más del cerebro. Antes no se sabía, era todo intuitivo.
Valeria dice muchísimas gracias, un placer esta charla. Dice Carlos Mesa, hola, bien interesante la charla. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de ejercicios lúdicos? Leonor? Ay, tan así de, a ver si alguno, por ejemplo, acá no lo tengo. Con este mismo sistema de los puntitos, se puede hacer 3 puntitos iguales, o sea, 3 sonidos iguales, 2 iguales y uno que sube, 2 arriba y uno que baja, diferentes combinaciones. En total son 13 que se pueden hacer, combinaciones con 3 sonidos. Entonces podemos jugar, por ejemplo, bueno, a tratar de, esto desarrolla mucho lo que es pensar con la música, o sea, empezar a poder también mantener un sonido, subir, bajar. Y después jugamos, por ejemplo, como adivinanzas, ¿no? Entonces, yo hago uno y el otro tiene que adivinar qué número es. El otro hace, y en general, se llama estereotipia, eso, repite lo que yo hice como último, porque le queda como en la oreja. Entonces quiere hacer otro esquema y le sale lo que yo había hecho. Porque pensar el sonido es más difícil. Entonces, lo que yo hago, en vez de decir, no, está mal y mostrárselo, no. Entonces le digo, vos hiciste esto y yo hice esto. Se los comparo, ¿son iguales? ¿Son diferentes? No, yo no hice eso. Entonces, bueno, vamos haciendo todo un trabajo donde lo va modificando. Entonces yo le vuelvo a reproducir por comparación. Eso también lo hacía mucho Piaget con las plastilinas. Bueno, eso hay que explicarlo mucho, pero esta cosa de comparar, no corregir y dárselo digerido, sino que haya una construcción. A mí me gusta mucho, por ejemplo, inventé un juego tomando lo que es la escondida. No sé si en México juegan que se esconden y después hay que buscarlo a uno. Cantar una canción para ver lo del tema del pulso. Seguirla cantando por adentro y después volverla a cantar, a ver si pudimos mantener el pulso interno. Ajá. Hay muchos juegos que se pueden hacer, Sí. se pueden inventar. Se me vino a la mente, hay un video muy interesante de, no sé si lo viste, Leonor, de Bobby McFerrin, que él está en una conferencia de estas tipo TED y él hace un juego con la escala pentatónica, hermoso, donde va saltando de lugar en lugar y la gente incorpora, como si fuera un piano gigante, incorpora en su mente qué nota es cada lugar donde él pisa y la gente está toda cantando eso. Pero yo le diría Este es un juego musical, perfecto. sí, le diría a Calo, esto que hace Leonor, ella en realidad ha mantenido su músculo de la creatividad activo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer como maestros es inventar nuestro propio juego. O sea, si nosotros podemos ser creativos, vamos a poder hacer que el alumno también lo sea, ¿no? Porque yo veo muchas cosas de como recetas en muchos lugares, ¿no? Hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y me parece que lo que Leonor dice, yo me los invento, eso tiene más valor y seguramente cada uno lo va a inventar desde el lugar que sabe que va a funcionar o por la necesidad de demostrar algo. Entonces yo creo que hay que animarnos más, no temer tanto y dar esos pasos, pequeños riesgos de hacer un juego que por ahí Claro, porque hay que ver lo que el otro necesita también. Claro, claro, exacto. Dice Jorge Feinstein, muy interesante. ¿Podrías dar alguna precisión al trabajo sobre mejora de sinapsis neuronal en la relajación? Jorge, bueno, vos sos neurólogo, entonces, claro, me preguntás algo muy específico. Bueno, la relajación se puede trabajar de muchas maneras, o sea, el juego y el humor ya relajan de por sí. Todo lo que tenga que ver con la respiración, todo lo que tenga que ver con terapias corporales, yoga, Feldenkrais, eutonía,
todo lo que, el método, bueno, Rabin también trabaja mucho con el cuerpo, todo lo que trabaje con el cuerpo, pero divirtiéndonos, con placer. Esa me parece que es la clave. Cuando tenemos tensión, ahí, digamos, esto, los psicopedagogos, yo trabajé muchos años en gabinete, entonces tenía los chicos de secundaria, de escuela media, que se ponían muy nerviosos para dar los exámenes. Entonces yo les contaba esto, de que cuando uno estaba relajado, se juntaban las neuronas entre sí, así, digamos, yo lo digo en forma muy casera, yo lo leí, era más complejo, vos como neurólogo seguro que lo sabés mejor que yo, y que cuando uno estaba relajado es como que se podían conectar mejor y uno se acordaba de todo lo que había estudiado. Si no, yo les decía, si ustedes no estudian nada, no se van a acordar de nada, porque los chicos a veces no estudian y son medio vagos, entonces quieren saber todo sin estudiar. Y ahí se van a acordar. Y les iba muy bien con eso. Cuando ellos podían aprender a relajarse, mejoraban mucho los exámenes, por ejemplo. Yo lo veía empíricamente eso también. Sí, y por ejemplo, como habla John Dewey de la experiencia, ¿no? Él hablaba mucho de poder transmitir, de poder hacer que el alumno tenga una experiencia sobre lo que se estaba aprendiendo, ¿no? El valor de tener, de experimentar, y en la música lo podemos hacer, eso le daba una enorme facilidad para adquirir conocimiento, ¿no? Y ahora que mencionabas técnicas del cuerpo, bueno, Alexander es una técnica somática, podríamos decir, pero es cuerpo-mente y justamente lo que cuando yo empecé a formarme me daba cuenta ese estado en el que te hace que tu mente se enfoque en ciertas partes de tu cuerpo, te quita un montón de ansiedad, un montón de preocupación y supongo que genera una mejor sinapsis neuronal, ¿no? Sí, sí, el método Alexander es maravilloso también y el tema es que no nos enseñan a sentir el cuerpo como instrumento. Somos una guitarra, somos un violín, somos el instrumento que querramos ser. Y a veces lo maltratamos y lo tenemos disociado. Entonces, cuando podemos unirnos, pensamos, sentimos y actuamos en forma sincrónica y coherente, vamos a estar siempre mucho mejor. Y sentirnos como una gestalt, una totalidad del cuerpo, porque la voz es el cuerpo, es parte del cuerpo, no está aparte. Entonces empezar a vivirnos cuando caminamos, cuando nos sentamos, somos un instrumento y a veces nos olvidamos de eso. Leonor, y dentro de estos alumnos que te ha tocado en estos 40 años de trabajo con gente con problemas de afinación, son generalmente los desafinados, vamos a poner entre comillas, rehabilitados, que vos como maestra te das cuenta que ahí van mejorando. ¿Ellos son capaces de identificar su avance? Sí. Y es una de las cosas cuando sos adulto y podés superar algo que te costó tantos años, es muy, muy satisfactorio para ambos. Claro. Es darse cuenta que, digamos, al principio me creen, yo digo, van a aprender, pero me creen mi palabra, pero no están convencidos. Uh-huh. O sea, tienen que creer porque, bueno, vienen. Y después cuando empiezan a ver los logros, eso es lo que más me emociona del trabajo, me parece. O sea que te ha dado mucha gratificación tu sí. Trabajo, este enfoque que le has dado. ¿Qué sientes que has trabajado de ti misma al haber hecho esta exploración con tanta gente con problemas de afinación? ¿Qué sientes que ha crecido, además de la paciencia, que supongo que hay que tener? Sí. ¿Qué más? Y lo del humor, el humor, por ejemplo, a mí me cuesta mucho todo lo que es tecnología y computación y todo, ¿no? Entonces, me acuerdo de los desafinados cuando yo tomo mis cursos y me puedo reír mucho cuando no me sale algo. Aprendí de ellos también esto, con mis zonas de dificultad.
O sea, como que aprendí esto, esta cosa de valorar los pequeños logros y los que cuestan mucho, pero que son propios y trabajados y con esfuerzo, valorar eso, ¿no? Que a veces no se valora los pequeños logros, ¿no? Como que siempre se espera algo más y empezar a valorar los pequeños logros, los cortos plazos también, ¿no? Y algo que esto que estás diciendo que parece en algún punto tan simple, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo hay maestros o cómo hay directores de coro o padres que han traumado, ¿no? A tantas o que han cortado tantas carreras, como por ejemplo siempre me acuerdo de Norma Leandro, que ella dice que la echaron del grupo de la escuela de teatro por mala actriz. O sea, son pocos los que pueden recuperarse de eso y darse cuenta que a pesar de a lo mejor de lo que les dijeron, pueden lograr avanzar, ¿no? Por eso qué fortuna es tener maestros como tú que valoren los pequeños logros, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando trabajamos con desafinados, disrítmicos, como ver, tejer en filigrana cada cosita y cada avance, hacer que ellos lo registren, ¿no? Trabajar Sí, con... sí, sí. Perdón. La caja de herramientas, ¿no? Darles herramientas al otro para que el otro se apropie, no siempre que dependan del maestro. Yo Ajá. quiero que sean independientes. Por eso yo trabajo con aprendizaje significativo, no solo con repeticiones o de escalas o de vocalizaciones, no. Yo trabajo con aprendizaje significativo para que el otro se apropie. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué caso, Leo, te acuerdas de así, de lo más difícil que te ha tocado en tus 40 años? Que digas, ese caso me lo acuerdo perfecto. Me lo acuerdo perfecto. Pero algo que digas, pensé que esto no iba a mejorar y mejoró. Sí, sí, tengo. Bueno, desafinados hay pocos. Yo te dije, en 40 años desafinados, debo haber tenido solo 10. Mira lo que te digo, 1%, o sea, muy poco, muy poco. Y tuve un caso muy difícil porque era una persona con, aparte, dificultades personales, Ajá. no solo problemas de afinación. Que había nacido en otro país, y también francés, o sea, me tocaron varios franceses. Vino por otro lado. Y él tenía otros problemas emocionales muy serios, vinculares con sus padres, y ahí se le mezclaban muchas cosas, era como una madeja muy difícil de desenredar, pero él amaba la música, era el amor más grande que tenía en este mundo. Sí. Era la música. Y mira, se casó a los 80 años él recién, o sea, como que pero logró, a los 60 me conoció a mí. Estuvimos trabajando como 20 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo caso! Sí, y pudo cantar sus canciones en francés. Él Ajá. quería cantar sus canciones en francés, logró pasar de ser desafinado a desentonado. No te digo que fue un afinado, no llegó a eso, pero sí pudo cantar mucho mejor. Claro. Qué bueno. Dice Alberto, Leonor, esta especialidad que tienes, más allá de que la apliques con cantantes que tienen estos problemas, ¿la sueles compartir en algún curso o diplomado o cómo se forma uno en esta especialidad? Y yo estoy empezando a formar con Marcela Pietrokoski, empezamos el año pasado a formar profesores de canto, yo superviso en forma también individual a profesores, estoy escribiendo el libro, estoy tratando de divulgarlo esto. Claro, claro. Yo creo que el libro va a ser una herramienta maravillosa para todos los maestros de canto, ¿verdad? Espero, me está costando, estoy trabajando intensamente, es difícil porque me moviliza mucho, encontré tanto, no me acordaba que había registrado tanto,
sea, Sí. Claro, debe ser difícil el seleccionar, ¿no? Porque no, sí, no puedes meter todo en un libro. Hay que no. ver que sí, que no, y tantos años, tanto material que dices que has escrito y guardado y registrado. Y que no me acordaba. El otro día encontré 1986, ¿no? Unos grupos de 1986. Era un cuaderno que decía todo 1986. Y encontré el relato de una persona que yo a veces les digo que me cuenten su historia musical desde que son chicos. Hermoso el relato y lo voy a poner en el libro. Ahora esta persona, después fue alumno mío en un terciario y después él es un gran, ahora licenciado en educación y máster en educación y le voy a decir que voy a poner su relato con otro nombre, por las Del dudas. año 86, imagínate. 86. Wow. Dice Lucy Balangione, hermosa y enriquecedora charla. Leonor, ¿notas algún patrón de personalidad o comportamiento común en la población de alumnos desentonados y rítmicos? Lo que noto en común es su gran pasión por la música y la gran frustración por sentir que no pueden. Y eso es lo que más me conmueve. Yo les digo a ellos, y lo digo siempre a todos, a mí no me preocupan los problemas de aprendizaje. A mí, lo que a mí me preocupa es cuando no hay deseo de aprender. A mí eso sí, cuando no hay deseo yo no los tomo como alumnos. Si el otro tiene deseo, yo lo tomo. No me importa que sea el más desafinado del mundo o que tenga los... No, no me importa. Ese no es un obstáculo. La falta de deseo sí. Exacto, es como pasa, viste, con alumnos que tienen todo el talento ya innato y no estudian nada y no, como ya todo les sale fácil y no tienen ese deseo a lo mejor de progreso, ¿no? Y al que le Sí. cuesta, a muchos de los que les cuesta y tienen esa voluntad, es hermoso como maestra tú poder... ver ese progreso a partir de su persistencia, de su deseo de... De su deseo, sí. Sí. El deseo del otro te sostiene, o sea, Sí. también, te emociona. Exacto. Dice Natalia, qué lindo que venga un libro. Sí. Esperemos, sí. Y dice Alberto, no hay cosa peor como profesor que no percibir pasión en el alumno. Justo Sí, eso. Sí, sí, coincido, Alberto. sí, eso nos pasa mucho, yo creo. Leo, ¿dónde te encuentra la gente que quiere preguntarte algo o te quiere escribir? Mi mail, no sé si ver, lo... ahora mismo lo vamos a poner. En mi mail es... Sí, dime. Y tengo una página, ahora hace un mes, estoy en Facebook, hice una página que se llama Recursos Creativos. Me pareció que en pandemia en Facebook necesitábamos algo creativo, porque yo enseñé 30 años creatividad en universidades y en terciario. Entonces ahí también me pueden encontrar, o como Leonor Vila, también en mi página de Facebook, Leonor Vila, o mi mail. Ahí está. Entonces en Facebook, Recursos Creativos, o Leonor Vila, y la encuentran a Leonor. ¿Y tu email cómo es, Leo? Es Vila Leono, sin Vila R, Leono, sí. @gmail.com. Tengo varias homónimas, Leonor Vila, les cuento. Sí. Una en Miami, otra en Portugal, que con ella me carteo, me emaileo, porque me mandaban a Vila Leonor y yo nunca los recibí, entonces una persona me dijo, bueno, decile a esa Vila Leonor que te los mande. Yo le contesto y me contestan en portugués. Yo pensé que era brasilera, más cercano a la Argentina. Claro. Y es portuguesa, una docente portuguesa que cada tanto me manda, pobre, los emails. Oh, bueno, León, tenemos sí. el verdadero email, Leonor. Sí. Muy bien, Leo. Y dice Marcela, preciosa. Marcela, voy a mostrar la tapa del libro de Marcela, que lo tengo acá. Esperen, que voy a mostrar. A ver. Y si quieren... Un hermoso libro que escribió Marcela Pietrokoski ahora, que ahí escribí algo. Ese yo lo tengo. Bueno, todos los de Marcela. Los 3 libros de Marcela.
Y ahí algo escribí. Escribimos varios, precioso, La aventura de enseñar a enseñar. Ese es hermoso, recomendadísimo ese libro. Y ahí algo Contacten escribí. a Marcela Petrokowski, por favor, Ahí. que ella los tiene en digital y los tiene también físicos. Así que, bueno, Leonor, se nos acabó el tiempo de este tema que da para hablar 1000 horas. 40 años. Sí, te agradezco estos 40 años resumidos en una hora, escasa hora. Y te agradezco muchísimo desde acá, desde México. Un saludo a todos los que nos estaban viendo y nos están viendo. Esto se va a quedar grabado, esto se queda grabado en mi Facebook, en el Facebook de Leonor, en YouTube, en mi canal. Bueno, en todos lados va a quedar grabado. Quien se lo perdió, no pasa nada. Lo ven y que esto sirva de apertura, ¿no? Apertura, un camino nuevo, claro. Dice Diana Fernández, Pablo, ¿qué talleres darás tú? Yo voy a dar un taller el próximo sábado, un taller cortito, va a ser de 3 horas. Ahí en mi Instagram me lo pueden preguntar. Ahí, déjame, voy a poner mi... ¿dónde está? Acá. Acá me preguntan por mensajito y les cuento el próximo sábado. Y voy a empezar un taller para maestros de canto, Técnica Alexander para maestros de canto, en mayo, pero ese ya está completo, ese curso. Así que ya les voy a contar cuando dé otro. Dice Vanessa Gil, muchas gracias desde España, Vanessa. Abrazo. Y por acá estuvo un mensajito de alguien de España, Adrián, que me dice genio, pero bueno. Ahí está Adrián, un abrazote que también está en España. Leo, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Y aparte, bueno, lo que Pablo hace, el método Alexander, como es tan importante para los profesores de canto trabajar esto del cuerpo, ¿no? Apropiarse y sentirnos que somos un instrumento, que no somos cosas aisladas, empezar a vivirnos como totalidad también, ¿no? Exactamente, es lo que siempre pienso y lo que siempre trato de, por eso estas charlas a veces abarcan tantos temas, pero siempre tiene que ver finalmente con lo que somos, con cuerpo, mente, voz, somos todo eso. Y felicitaciones a ambos, nos dice Pietrokowski. Gracias. Un beso, Marce. Bueno, Leonor, un besote grande. No te vayas, ¿eh? No te vayas. Nosotros nos quedamos acá y nos vemos creo que próximo viernes, que vamos a tener a un fonoaudiólogo chileno. Creo que próximo viernes, después les digo, con más seguridad. Bueno, abrazos a todos. Chao, chao. Gracias por participar. Muy lindas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.